Ya, vamos a resolver el siguiente problema. Dice, un depósito con 14 litros de capacidad contiene gas helio a 24 grados Celsius bajo una presión manométrica de 2700 kilopascales. La primera pregunta dice, ¿cuál será el volumen del globo lleno de este gas si el helio se expande a una presión absoluta interna de una atmósfera y la temperatura cae a menos 35 grados Celsius? Entonces, no olvidar, siempre debo reconocer el estado 1 y el estado 2. Mi estado 1 me dice que tengo un volumen inicial de 14 litros, lo transformo a metros cúbicos. Recordemos que para transformar de litros a metros cúbicos siempre divido en 1000. Tengo la temperatura 1 que eran 24 grados Celsius. Para transformar a Kelvin, recuerden sumar eso a 273. Me quedaría 273 más los 24 que me da los 297 Kelvin. Y me dicen que tengo una presión manométrica de 2700 kilopascales. Pero recordemos que nosotros debemos usar la presión absoluta. Por lo tanto, mi presión 1 va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. No olvidar que en el caso de esta presión que estamos diciendo que es la presión atmosférica, si no me dan la presión atmosférica, yo siempre voy a asumir que es una atmósfera. Entonces, para nosotros va a ser una atmósfera. Una atmósfera corresponde a 101.300 pascales, que es lo mismo que decir 101,3 kilopascales. Entonces tendríamos 101.3 kilopascales más los 2700 kilopascales. Eso nos daría una presión de 2700 más 101.3 de 2801,3 kilopascales. Y vamos a seguir trabajando en esa unidad. En el estado 2 me preguntan por el volumen 2, lo desconozco. El volumen 2 que voy a obtener también va a estar en metros cúbicos. Me dicen que la presión interna es de una atmósfera, y ya dijimos que una atmósfera corresponde a 101.3 kilopascales. Y me dicen que la temperatura ahora es de menos 35 grados Celsius. Entonces me quedaría 273 más menos 35 grados Celsius me da 238 Kelvin. Ahora, si yo me doy cuenta, mis tres variables macroscópicas están variando. Por lo tanto, voy a usar la ecuación presión 1 por volumen 1 dividido en temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido en la temperatura 2. Reemplazo los valores que tengo aquí. Me quedaría presión 1, 2801,3 por el volumen 1, que es 0.014, dividido en la temperatura 1, que era 297, igual a presión 2, que es 101.3, por el volumen 2, que es lo que desconozco, mi incógnita, dividido en la temperatura 2, que me decían que era 238. Tengo que resolver eso. Para resolver eso voy a resolver esta parte primero. 2801.3 por 0.14, eso dividido en 297. Y eso me da 0,13. Vamos a dejar ese valor aproximado. Igual. Tengo acá 101.3 dividido en los 238. Eso me da 0.43 por el volumen 2. Eso que está multiplicando pasa dividiendo y me quedaría 0.13 dividido en 0.43, lo que me da un volumen aproximado de 0.302 metros cúbicos. Ahora, si yo quiero expresar ese volumen en litros, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 1000 y eso me daría un volumen de 302 litros aproximadamente, ¿ya? La segunda pregunta me establece lo siguiente. Me plantea que ahora voy a tener, el sistema va a regresar a su temperatura original. Eso quiere decir que ahora su temperatura inicial va a volver a ser la misma, que eran los 297. Entonces, voy a tener un estado 1 y un estado 2 nuevamente. En mi estado 1, que era lo que había pasado en la segunda parte, tenía una presión de 101.3 kilopascales. Tenía el volumen que va a ser el volumen que había calculado anteriormente, los 0.302 metros cúbicos. Y tengo una temperatura, en ese caso, de 238
Kelvin. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a volver a mi estado 2, o voy a ir a mi estado 2, en donde voy a tener la misma presión. ¿Por qué la misma presión? Porque no me dicen que esté cambiando la presión. Eso quiere decir que la presión del gas se mantuvo. Voy a tener como incógnita ese volumen 2 que desconozco, y voy a tener una temperatura que va a ser la temperatura que tenía originalmente, los 297 Kelvin, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, cambió porque estaba en ahora mi estado anterior 2 corresponde a mi estado 1, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener acá? La misma ecuación, presión 1 por volumen 1 dividido en temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 dividido en temperatura 2. Pero nos dimos cuenta que ahora la presión no está cambiando. Por lo tanto, la presión la puedo simplificar y me quedaría volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Es decir, esto pasa a ser un proceso isobárico a presión constante. Reemplazo los valores. Me quedaría 0.302 dividido en los 238 igual a el volumen 2, que es el que desconozco, dividido en la temperatura 2, que es 297. Entonces me quedaría esa división, que sería 0.302 dividido en 238. Y eso lo tengo que multiplicar por 297, lo que me da 0.377 metros cúbicos aproximadamente, como volumen 2. Que si yo lo quiero expresar en litros, sería 377 litros el volumen 2. Entonces tengo ese volumen 2 cuando vuelvo al estado, pero ahora lo hice a través de un proceso isobárico. Recordemos que el proceso isobárico es un proceso en donde la presión es constante.